Hola, buen día a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Historias que Sostienen. Estamos hoy con Meli Biman, que nos va a contar su historia. La deben conocer seguramente por las remeras, por la vida. Primero voy a saludar a Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, Maca, ¿cómo te va? Ya pensé que te olvidabas de mí. No, por favor, por favor. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo muy bien, un gusto, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, ahora nos vas a contar un poco de todo el proyecto, de todas de las remeras, de lo último que están sacando ahora, pero arranquemos desde el principio. ¿Cómo era tu vida a los 19 años cuando todavía no estabas diagnosticada? ¿En qué momento sentías que estabas? Bueno, a los 19 años en pura ebullición, ¿no? Creo que viviendo el principio de la juventud, final de la adolescencia, muy feliz, había entrado a trabajar en lo que yo llamé mi trabajo de los sueños, porque pude Ujú. trabajar 16 años en el mundo corporativo haciendo carrera, así que había entrado justamente por una pasantía de la universidad a trabajar y no, estaba muy feliz, con una vida súper normal, saludable, deportista, así que totalmente inesperado el diagnóstico que llegó. Y bueno, a partir de ahí empieza otra historia y otra vida, ¿no? O sea, por lo que entendemos, deportista, 18, 19 años, carrera, profesional, viajando, disfrutando, y en algún momento de la vida empezaste con molestias que parecían calambres, pero un proceso te llevó al otro, una ecografía, y confirmaron que era un tumor, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, creo que ahí en realidad es esto de cuando nos sentimos mal, escuchar el cuerpo, dejar estas señales, digamos, no menospreciarlas. Obviamente, como vos dijiste, llevando una conducta de vida saludable, siendo deportista, comiendo sana, no tomando alcohol, no había parámetro para el malestar que yo tenía y obviamente que eso fue una alarma para mis padres, obviamente, en ese momento también para mi pediatra, porque estabas en una transición a donde por edad no sabes bien hacia dónde ir. Eh, pero bueno, se dio todo relativamente rápido. Empecé con esto, como dijiste, con los calambres, empecé con vómitos, empecé a sentirme muy mal, estaba como con un carácter también muy enojada, o sea, fastidiosa, violenta. No era yo, era como que estaba poseída, ¿no? Había algo que yo sentía que no estaba bien, más los dolores de abdomen que empezaba a tener, que eran así como estos calambres. Eh, bueno, primero obviamente haciendo todos los chequeos o yendo a gastroenterólogos, la verdad es que nadie encontraba nada. Eh, pero bueno, hubo un día que tuve digamos, me descompuse bastante fuerte y volví de la oficina a mi casa y le dije a mi mamá, me voy a morir. O sea, el dolor que tengo es, me quiero morir, no puedo más. Y bueno, eso fue como, creo, el punto de quiebre, a donde a partir de ahí mis padres me llevaron a la guardia y fue hasta no saber qué hay, no nos vamos. Y bueno, ahí empieza el descubrimiento porque me agarra el calambre durante una ecografía. Y ahí el ecografista, excelente, digamos, da con una imagen que obviamente a partir de ahí empieza a cobrar sentido todos los malestares que yo tenía. Bueno, ahí quedé 48 horas internada, justo ahí empecé a subir fiebre, digamos, es como que creo que fue el relajarme de, bueno, listo, hasta acá, y ahí ya sí me entregué. Eh, y empezó el proceso donde todavía no se sabía bien qué, cómo, quién iba a atender el tema, se definió hacer la primera cirugía, eh, ahí se encontró el tumor, se sacó y días posteriores recibimos el mal diagnóstico, digamos, la biopsia con el mal resultado y que había que reoperar. Vuelvo a lo mismo, era una niña, tenía 19 años, creo que no tenía todavía todos los recursos emocionales para estar
recibiendo toda esa información. Pero bueno, ahí toda mi red, tanto de amigas, amigos, padres, eh, digamos, se hizo eco y bueno, mi sanatorio lo recuerdo, si bien como un momento bastante triste, al mismo tiempo comiendo helado Fredo, mis amigas en los pasillos y lleno de risas y gritos y chistes y bueno, todos tenemos ese recuerdo, ¿no? Transitamos la Claro. segunda cirugía eh, y bueno, en ese momento, bueno, ya a partir de ahí el doctor Chacón fue quien me atendió y me dijo, flaca, de esto te vas a curar, no te vas a morir. Y bueno, fue como empezar un proceso de readaptación a una Ujú. nueva vida, eh, eh, habiendo madurado creo que en pocos meses, muchos años. Eh, y a partir de ahí, no, reencontrarme con mi nuevo yo, ¿no? Con una cicatriz, A ver, con otra escala de no sé si valores. Sí, perdón, no sé si ahí es volví. mi Me decía que mi internet o el internet tuyo. estaba inestable. Ahí está. Ahí está Sí, ya. Ahí va, sí, ahí volví. ahí está. Bueno, Decía que bueno, ya te adelanto llegué a la los pregunta. 20 de los... Sí, no, Decime. te adelanto una pregunta porque te me adelantaste en lo que te iba a preguntar, eh, porque hablaste de que eras muy chica todavía como para entender todo eso, y aparte te habían dicho que era un cáncer poco común. ¿Qué entendiste vos en ese momento y cómo lo viviste siendo tan joven? Y si querés decirnos el nombre del diagnóstico también como para estar alertas, ¿no? Con este tema. Ahí no tuvimos el diagnóstico real, porque estamos hablando, en ese momento me diagnosticaron con un leiomyosarcoma, pero años después, gracias a los análisis genéticos, supimos que fue un GIST, un gastrointestinal stromal tumor, entonces a partir de ahí es un weird disease, es un cáncer atípico raro, pero bueno, la realidad es que estamos hablando hace 20 años atrás, cuando no estaba ChatGPT, cuando no estaba Internet como está hoy en día, cuando la tecnología era espectacular, pero no era lo que es hoy, y cuando, bueno, los diagnósticos tal vez no estaban a la altura de la mano como están hoy. Creo que se avanzó muchísimo en todo lo que es ciencia y dar con los diagnósticos correctos a tiempo. Entonces, bueno, en ese momento y por varios años estuve, no quiero decir mal diagnosticada, porque en realidad era de la familia, o bueno, pero no era el correcto nombre y apellido de lo que había tenido. Eh, y justamente también con esto de tal vez no saber, yo tuve la suerte de no haber tenido que tomar medicación, porque en ese momento se optó por la cirugía, más allá de que tuve 2 veces, fueron cirugías, cuando hoy por suerte ya existe medicación, pero bueno, tal vez trae otras complicaciones, entonces yo pude evitar, digamos, ese proceso. Meli, te hago una pregunta. Con las dos cirugías que mencionás, ahí como que más allá de los controles, ¿se finalizó un poco o como la situación o hiciste algún otro tratamiento? ¿Cómo fue eso? No, por suerte no tuve que hacer nada, justamente al haber estado muy sana, más allá de esto, el resto de mi cuerpo tuvo una recuperación extraordinaria, rápida y súper bien. Entonces, bueno, ahí empecé el proceso de recuperación y creo que ahí en realidad es a donde uno empieza mentalmente a entender todo lo que vivió en muy corto tiempo, pero que es algo como muy intenso. Y que te lleva varios años reconstruir todo lo que fue pasando. En el mismo Tal- momento, ir creciendo, ir madurando, ir volviendo a elegir y tal vez también esto, o sea, a partir de ahí elegir realmente, como digo yo, o sea, amo vivir el día a día, disfruto la vida, no hago nada que no tenga ganas, o sea, te cambia la filosofía de vida, es como que entras al quirófano y te cambia el chip. Creo que eso sucede porque lo veo en un montón de pacientes recuperados. Eh, y bueno, es como que uno creo que saca una fuerza de donde no sabes qué tenés y a partir de ahí te convertís en un resiliente
y todo lo que eso conlleva, es como que hay un antes y un después. Está muy bueno lo que decís. A mí me pasó, coincido, me pasó más o menos a la misma edad, que tenía 18 años, y fue exactamente esto, como que es un antes y un después de, listo, no veo la vida con los mismos ojos. Pero saliendo de mí, volviendo a lo tuyo, que me das el pie, después de las cirugías volviste a trabajar, creciste vos profesionalmente, hasta incluso te fuiste a vivir afuera, eh, pero llegó un momento en el que empezaste a sentir que querías algo más. Contanos cómo fue ese momento y a qué dio pie, por sobre todo. Bueno, antes de llegar a Por la Vida, creo que tengo que hacer un paréntesis que es importante. Todo esto que dijiste es así. Pude casarme, tener mis hijos, irme a vivir al exterior, disfrutar todo lo que fue el desarrollo profesional afuera, que para mí era un sueño, un deseo. Eh, en esas idas y vueltas, mientras vivía en el exterior y venía a hacerme los controles, el doctor Chacón me propuso crear la Asociación de Pacientes de GIST en Argentina, que no existía. Entonces creamos y fundamos eh, la Asociación de GIST en Argentina. Esto fue antes de tener a mis hijos. Entonces, bueno, ese fue como mi primer puntapié de sentir lo que era realmente ayudar habiendo sobrevivido y donde ponía mi historia de vida como ejemplo de resiliencia para otros. Seguía siendo chica, debía tener 24 o 25 años, pero bueno, era empezar a entender, bueno, hablar con tal paciente, ayudar a este, entender un poco más de diagnósticos, de medicaciones, cómo ayudar y cómo ser puente a veces, o solo con un contacto poder colaborar para que lo atienda un médico, alguien que vive en el interior. Disfruté mucho esa etapa, un periodo, hasta que decidí ser mamá y la realidad es que lamentablemente, y vuelvo a lo mismo, por falta todavía en ese momento de análisis, digamos, más determinantes, de diagnósticos más precisos, eh, decidí alejarme porque necesitaba conectarme con la vida. Y ahí fue donde me retraje un poco y me conecté con mi vida, dejé de ayudar por unos años, porque me dediqué a tener hijos, maternar y todo lo que me implicó la dedicación plena y entera a eso, siguiendo mi carrera profesional, pero digamos, en lo que fue la ayuda, fue como, bueno, un Ujú. paréntesis. Y Claro. sí, llegamos hace 4 años atrás al Congreso Internacional de Oncología, que lo presidía el doctor Chacón, y bueno, me llamó para convocarme en el equipo que teníamos que trabajar para desarrollar y aportar y ayudar al Congreso Médico. Y ahí es donde es como que vuelvo a conectar este chip y vuelvo a decir, ah, pero yo acá tenía algo, ¿no? Esto me hacía bien. Es como una gimnasia, que uno hasta que no vuelve a hacerla no te acordás lo bien que te hacía. Y es difícil de capaz explicarlo porque a no todos nos pasa, a no todos nos da el mismo placer ayudar a otro o sentir realmente que lo que estás haciendo tiene un valor inmenso para alguien. Y ahí Y es que hace Meli, 4 años nace Por la Vida, ¿no? mm, y bueno, me hablaste de GIST, de la asociación de GIST, nace por la vida y volvés a conectarte con esta ayuda a los otros. ¿Qué te llevó? Un poco que ya lo dijiste, pero para resumirlo, antes de la última pregunta, ¿qué te llevó a transformar tu experiencia en ayuda para otros? Eh, no, creo que, a ver, vas creciendo, porque ahora ya tengo 40, dejé los 20 hace tiempo y cuando vas creciendo vas entendiendo que ayudar te hace bien, ves el reflejo en el otro y también entendí que todo lo que había vivido había sido por algo. Yo por lo menos creo en esto, ¿no? Que las cosas que nos pasan no son casuales. Todo nos pasa, cada uno carga otra mochila, pero todo en algún punto, nada es casual. Todos los contactos, las personas con las que conectamos, lo que hacemos es el motor o lo que sucede a partir de algo. O sea, nada fue porque sí. De hecho, contándoles una anécdota que tal vez no tiene nada que ver, pero es como que reafirma esto. Yo se me había vencido la visa
en ese proceso de los días que no me sentía del todo bien. Entonces había ido a renovarla, la empresa para la que trabajaba me había hecho con la AmCham había vencido la de turista, pero me dijeron, no, no, vamos a hacerte la corporativa, te la tramitamos nosotros, y me rechazaron la visa, y yo viajaba el 8 de diciembre, que fue el mismo día que a mí me internaron. O sea, por algún motivo yo no tenía que viajar, tuve una visa rechazada a mis 19 años. Eh, Esto en el momento yo me había enfurecido, digamos, me fui muy enojada de la embajada y además con la impronta de tener 19 años, enojadísima. Pero 2 semanas después o 3 semanas después, cuando pasó todo lo que pasó, entendí con los años que nada había sido casual, que yo no tenía que estar en ese viaje, ¿no? ¿Qué me hubiese pasado si yo estaba sola a los 19 años en Estados Unidos? Mira, Entonces, mira, bueno, perdón. no, 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 creo que esto, o sea, que te impulsa esto, ver el reflejo de gente que está padeciendo una enfermedad y que vos hoy decís, bueno, yo ya lo viví, pude salir adelante y hoy por suerte tengo los recursos para poder ayudar, dispongo de tiempo, que es lo más valioso que uno tiene que poder tener para ayudar, porque muchos, no, yo requiero ayudar, pero mi vida no tengo un minuto, no puedo. Bueno, el tiempo se crea, se inventa. Lo veo en los médicos, que si tienen que atender desde las 7 de la mañana, están atendiendo. Si son las 10 de la noche y siguen en consultorio, fines de semana. Entonces yo digo, bueno, si ellos que son realmente los verdaderos héroes en la historia, porque son quienes estudian constantemente y dan todo, como yo no voy a ayudar, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esto de que si sentís que te hace bien, lo haces. Eh, y siempre digo esto, no todos tenemos que ayudar en lo mismo. O sea, alguien puede ayudar en una fundación juntando ropa, alguien puede, o sea, la ayuda a veces es solamente la escucha hacia un montón de personas que están hoy transitando la enfermedad. O a veces es ayudar y facilitar el acceso. O a veces es simplemente contener y que te puedan contar qué les dijo el médico, cómo le fue en la consulta, cuál es el próximo paso. Creo que ahí es a donde por la vida no solo es una remera, por la vida es un vehículo que permitió unir a las 90 marcas más importantes del país y porque esto sigue en crecimiento con un objetivo común que es la solidaridad. Yo creo que el argentino de por sí es muy solidario, igualmente sabemos que los advocacy groups existen a nivel mundial de lo que es la ayuda para pacientes, pero yo creo que por la vida logró transitar otro camino, que es la solidaridad, partiendo de la moda de la indumentaria, a donde en una prenda de moda, con las 60 marcas más importantes del país de indumentaria, se unieron a esta idea hace 4 años y apoyaron creer en este proyecto, que nadie sabía que iba a ser lo que soy. Eh, y todos ahí fue como plantarnos bueno, voy a hacer mi pequeño aporte. ¿Qué tengo que hacer? Y a partir de ahí creo que construimos un puente donde se fueron sumando marcas, sponsors, visibilidad, amplificación, y hoy 4 años después decimos, wow, qué increíble. Llegamos al hoy, a donde, como decíamos al principio, por la vida es más que una remera. Y a ver, voy a poner acá un minuto más digamos, porque quiero como que quede en claro el concepto. Por la Vía Busca tiene dos grandes objetivos. Por un lado, la remera, que es el vehículo para comunicar la prevención y la detección temprana del cáncer, porque realmente detectado a tiempo tiene altas probabilidades de cura. Y también porque la prevención la podemos hacer todos de manera gratuita, con tips básicos, que es cuidarnos, ¿no? Es no exponernos al sol de 10 a 16 horas, tomar agua, hacer ejercicio, no fumar, vacunarse. Entonces, comer saludablemente, todo eso lo podemos hacer y no implica ni un costo. Después está en uno querer hacerlo o no. Y eso es lo que aprendí de los médicos, que es la prevención primaria. Y después, por otro lado, obviamente, la formación médica, gracias al aporte que se junta por las remeras, es importante que los médicos puedan seguir formándose y especializarse, y más los jóvenes, los médicos jóvenes, que bueno,
para mí es fundamental y por eso para mí y para el equipo, ¿no? Hoy somos muchísimas personas en Moda Argentina por la Vida que trabajamos, eh, como digo yo, creando este hilado. Llevamos más de 100.000 remeras comercializadas, 4 años, miles de famosos y personas que se suman, que nos apoyan, que creen realmente en que podemos lograr un mundo con menos cáncer y más solidaridad y empatía. Eh, Así que, bueno, en este crecimiento podemos decir que hoy ya está lanzado, pueden ver en nuestro Instagram, en @porlavida.ar, por con X, eh, ya está nuestro helado hecho realidad, ya lo pueden ir a comprar. La Montevideana también se suma como sponsor y está nuestro helado porque, como decimos, expandimos nuestros corazones. Son 75 gramos que no son gramos, son 75 gramos de empatía, de amor, de solidaridad. Creo que es un helado que tiene todo eso puesto en el corazón, además de que es riquísimo, logra seguir llegando a las familias, a donde hay niños, a donde es a ellos, a donde más tenemos que educar, en todos estos cuidados que es importante hacer. Eh, Así que bueno, es esto, es seguir buscando la forma de amplificar nuestro mensaje y de hablar de cáncer desde la vida y desde la prevención. Obviamente apoyamos a un montón de pacientes y personas que están transitando la enfermedad. La remera hoy es el símbolo que muchísimas personas nos comparten con, digamos, dentro de sus sesiones de quimioterapia, de rayos. Es como que la remera es tener la camiseta puesta, es aferrarnos a la vida y eso, bueno, también fue algo que se generó y es hermoso, pero, pero bueno, estamos hoy muy felices con el lanzamiento del helado y se vienen más cosas durante el año. Ya puedo ahora contar que vamos a estar durante marzo en los 4 principales shoppings de Argentina, en Alto Palermo, Alto Avellaneda, Alto Rosario y Córdoba. Vamos a estar haciendo concientización con médicos de la Asociación Argentina de Oncología Clínica en el mes de la mujer para concientizar. Vamos a estar también repartiendo helados para maximizar el mensaje. Todos son vehículos que llaman la atención y que permiten por lo menos decir, ¿qué era esto? Yo esto ya lo vi. Bueno, y ahí me informo, ¿no? Y recuerdo, cuando ves en tu remera el ojo, recordás, che, me hice los chequeos. Porque bueno, esa es la parte más importante, ¿no? Es llevar esta prevención primaria y hacerse los chequeos para detectar a tiempo. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy, muy felices. Son todos desafíos, es todo muy a pulmón. Y como les digo, somos un equipo de muchísimas personas que todos los días nos levantamos pensando y respirando qué más podemos hacer para ayudar al otro. Muchas gracias, Meli. La verdad que súper bueno. Maca, si querés, vamos, cerremos, así Sí, llegamos sí, bien. ya Y dijiste un montón de cosas y me parece que la última pregunta que siempre hacemos es, ¿qué le dejas, qué le dirías a la gente que te está escuchando? Y lo acabas de decir, lo acabas de resumir, porque es esto, es llevar prevención, es llevar apoyo, es que se queden pensando, ay, qué linda la remera, es esta la remera del año pasado, es una belleza total, la amo. mm, No la uso para Mira, dormir, es para no eso y Maca usarla. también creo que es también pensar si ya sabes y tal vez no, y no hay edad límite, cuál es tu misión Ujú, en la vida. Yo creo que tuve la enfermedad por algo, que lo ujú. estoy descubriendo tal vez 20 años después, y creo que eso es lo que me conecta hoy a poder seguir expandiendo este mensaje. Entonces creo que lo que dejo también es la duda de, ¿sabes cuál es tu misión? Y si es ayudar, cuanto antes conectarse para poder llevarlo a cabo. Pero creo que tener un propósito, saber hacia dónde, y a veces es esto, no hay edad, pero repensarlo y decir, ¿cuál es mi misión? ¿A qué vine? ¿Por qué me pasó esto? Eh, a veces hay respuestas, a veces no, hay que buscarlas. Pero Sí. bueno, creo que es conectar con todo lo que nos hace bien y hoy también elegir estar del lado de la vida, ¿no? Y cuidarnos y saber que está a nuestro alcance poder hacerlo.
Tal cual, tal cual. Excelente, Meli, un mensaje precioso y una causa hermosa también. Vamos a dejar en la descripción las redes de Por la Vida para que puedan seguirlos, para que sepan cuáles van a ser los shoppings que van a estar con esta campaña, para que sepan lo de los helados. Y a nuestro público, bueno, recordarle que se pueden poner en contacto con Sostén a través de las redes sociales, Instagram y Facebook con ASOC Sostén, a través de el mail talleres@sosten.org.ar, a través de WhatsApp por el número 11. Ah, bueno, va a estar No en importa, lo pantalla, así que encuentran no ahí, lo importa. encuentran ahí. Por tanto, me lo olvido y a través de la página web www.sosten.org.ar. También nos pueden escribir, ya saben, para consultas psicológicas, nutricionales, grupos de pacientes, grupos nutricionales. Ahora tenemos un nuevo espacio de grupos para profesionales, porque también nos parece importante que puedan trabajar los problemas laborales, del estrés laboral que todo el mundo tiene en grupo, en equipo. También tenemos asistencia psicológica para profesionales, o sea, estamos muy enfocados en que los profesionales estén contenidos, porque son la primera línea de batalla, ¿no? Entonces es importantísimo que todos, independientemente del lugar en el que estén, estén acompañados para poder seguir acompañando. Así que bueno, Meli, muchas gracias. Buenísimo, Bruno, gracias a gracias por ustedes. estar, por favor. Y nos estamos viendo con todos los demás para el mes que viene. Nos vemos. Gracias.